La definición, esta es una definición que a mí particularmente me gusta porque incluye un poco todo lo que es el shock, estado que amenaza la vida, con lo cual es una situación grave, porque se caracteriza por falla circulatoria aguda generalizada, asociado a una inadecuada utilización de oxígeno por las células. Como resultado de esto que pasa, hay disoxia tisular y esto se ve asociado a un aumento del ácido láctico sérico. Esto es una definición bien de texto y hay una definición un poco más operativa que nos sirve tal vez para saber frente a qué tipo de shock estamos y qué es lo que está pasando y cómo vamos a tratar ese shock, que es esta, que es el desacople. ¿Hay algún micrófono abierto que hace? ¿Alguno tiene el micrófono abierto? Ahí está. Bueno, desacople entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno. Esto es una balanza que tiene que estar equilibrada, la disponibilidad de oxígeno y el consumo. ¿Qué nos pasa en el paciente en shock? Está alterado o aumentado el consumo de oxígeno en cualquier tipo de shock, ¿no? Y entonces vamos a tener que mejorar la disponibilidad, ¿sí? Porque esto está aumentado, entonces va a ser, si yo no hago nada, esa disponibilidad de oxígeno que va a tener la célula para sobrevivir va a ser escasa. ¿De qué depende y un poco cómo vamos a tratar a ese paciente? Depende un poco de las fórmulas de qué componen la disponibilidad y el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno está dado por el contenido arterial menos el venoso de oxígeno por el gasto cardíaco. Y la disponibilidad de oxígeno está dado por el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por 10, es una fórmula. El contenido arterial contiene dentro de su fórmula, que es esta, hemoglobina por 1.34 por saturación de oxígeno, la hemoglobina, como un lugar en donde yo podría hacer algo para mejorar esa disponibilidad, que sería una transfusión, y el gasto cardíaco, dado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y ahora lo vamos a desglosar un poquito más para poder comprender qué pasa en cada tipo de shock. Entonces, podría trabajar sobre el gasto cardíaco, podría trabajar sobre la hemoglobina, mejorando el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Siempre toco la tecla que no corresponde y no me pasa la diapo. Ahí va. Entonces, esto es bien de fisiología, así que los chicos que recién ingresan no tienen más fresco que nosotros, que hace años cursamos fisiología. ¿Qué determina el gasto cardíaco? Tenemos volumen sistólico por frecuencia cardíaca, eso define el gasto cardíaco, ¿no? El volumen sistólico va a estar dado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, cualquier alteración que yo tenga en precarga, poscarga y contractilidad me puede alterar el volumen sistólico, perdón que no leímos esta parte del gráfico, precarga definida por, o determinada por la volemia del tono venoso, y la poscarga por las resistencias vasculares sistémicas y la impedancia aórtica. Cualquier alteración que yo tenga acá va a generar una alteración en el volumen sistólico, y lo que va a hacer nuestro organismo es aumentar la frecuencia cardíaca para que el gasto cardíaco se mantenga constante. Eso es un mecanismo compensatorio que nosotros tenemos para mantener el gasto cardíaco. Hay un momento en el que si yo no actúo y no hago nada para mejorar esta situación que se alteró en alguno de estos lugares, que después vamos a ver en qué tipo de shock, el gasto cardíaco finalmente va a bajar, porque no voy a llegar a, por más que aumente la frecuencia cardíaca, tengo un límite de compensación, el gasto cardíaco se va a ver alterado, entonces, ¿qué hacemos para poder sostener la presión arterial, que es la determinante final? Modificar las resistencias periféricas, aumentar las resistencias para mantener la tensión arterial. Y una vez que este otro mecanismo compensador se agota, llegamos a la hipotensión. Entonces, acá en este gráfico a mí lo que me gusta que nos quede, digamos, que recordemos es, cualquier alteración de esto altera el volumen sistólico y lo primero que tenemos es taquicardia, ¿sí? Y ese es el primer signo de un paciente en shock, obviamente que descartando otras causas de taquicardia, que son la fiebre, el dolor, digamos, cualquier otra situación, el paciente que está despierto y llora. O sea, si yo no encuentro por qué un paciente está tranquilo, no tiene dolor, no tiene fiebre, está taquicárdico persistente, tengo que pensar que hay algo en el volumen sistólico que está alterado. ¿Qué puede ser ese algo? La precarga, la poscarga o la contractilidad. Y ese paciente ya está en shock, ¿sí? Es la primera manifestación, la taquicardia. Después de tener vasoconstricción, porque si se agotó este mecanismo, baja el gasto cardíaco, voy a tener vasoconstricción para mantener la tensión arterial, y cuando ya esto no sea suficiente, voy a tener hipotensión. Y la hipotensión es el signo más tardío del paciente en shock. Esto es diferente del adulto. El adulto
la definición de shock es con hipotensión. En pediatría no, porque los chicos tienen mucha capacidad para compensar, que es todo este sistema que estuvimos hablando ahora. Entonces, primer síntoma, taquicardia, último síntoma, la hipotensión. Cuando yo llego acá, llego tardíamente al diagnóstico y probablemente al paciente le vaya peor. Entonces es importante la detección temprana en este momento, cuando el volumen sistólico bajó y el organismo está tratando de compensar esa situación. Tengan siempre presente esto, porque cuando yo hablo a un paciente en shock, para entender qué está pasando, tengo que saber qué es lo que está alterado para saber cómo lo voy a asistir a ese paciente. Bien. Tengo problemas con pasar las diapos hoy. Ahí fue. Bien. Entonces, tipos de shock, por ahí han leído algo, por ahí no. Tenemos hipovolémico, cardiogénico, el séptico que se mete dentro de este último grupo, el distributivo y el obstructivo. Acá el séptico se divide en dos fases, después lo van a ver más en detalle, una parte del séptico es distributivo. De todos estos tipos de shock, el más frecuente en pediatría es el hipovolémico y secundario a gastroenteritis. Ese es el más frecuente. Ahora vamos a ir viendo algunas características de cada uno, pero el que más vemos es este, y el segundo en frecuencia es el séptico, ¿sí? Para nosotros. Los otros existen y tenemos que saber y pensarlos, porque a veces nos olvidamos que existen ante un paciente en shock. ¿Qué es el común denominador de todos estos tipos de shock? Es un gasto cardíaco insuficiente para cubrir las demandas circulatorias del organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener alterado de acuerdo al tipo de shock que tengamos? En el shock cardiogénico, después lo vamos a repetir un poquito más, fundamentalmente lo que vamos a tener es la actividad cardíaca alterada, por diferentes causas que después vamos a ver. Entonces, la contractilidad va a estar disminuida, la precarga puede estar variable, eso va a depender del estado en el momento en que veamos al paciente, y la poscarga va a estar aumentada. En el hipovolémico, fundamentalmente lo que sucede es que la precarga está disminuida. Perdimos líquido, tengo disminuida la precarga, normal la contractilidad, aumentada la poscarga, y esto obviamente que si se perpetúa en el tiempo, todo se ve alterado y la contractilidad también se va a ver alterada. En el séptico, como les decía, hay dos tipos o dos estadios del shock séptico, el temprano y el tardío, o el séptico caliente y frío. Entonces, el temprano en general es el que tiene vasodilatación, entonces forma parte del distributivo, disminuida la poscarga, el paciente se vasodilata, entonces la poscarga está disminuida, se disminuye la precarga y la contractilidad en principio es normal. Y después cuando va evolucionando, la poscarga puede estar variable, la precarga disminuida y la contractilidad disminuida. El distributivo se caracteriza por vasodilatación, después lo vemos más en detalle. Entonces está disminuida la poscarga, disminuida o normal la precarga y normal la contractilidad, y en el obstructivo lo que tenemos es una dificultad para sacar sangre del corazón, la poscarga va a estar aumentada, la contractilidad en principio normal, ¿sí? Ahora los vemos más en detalle. Miren que me aparece un cartelito acá que... Bien. Otra clasificación del shock, hay diferentes clasificaciones. El shock compensado, descompensado y reversible. ¿Qué define cada tipo de shock? El shock compensado es ese que estábamos contando desde el inicio, que se instaura el shock y el organismo instaura todos los mecanismos reguladores y compensatorios. ¿Para qué? Para mantener la tensión arterial normal, que es nuestro objetivo, ¿sí? Para mejorar, sostener esa situación. Cuando hablamos de shock descompensado, cuando aparece la hipotensión, es decir, agotamos todos esos mecanismos compensatorios. Y el shock irreversible es cuando hay daño celular, cuando hay muerte celular y hay fallo multiorgánico y ese paciente va a morir. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar nosotros? Cuando tenemos un shock compensado, ¿sí? Para evitar que lleguemos a la hipotensión y evitar el shock irreversible. Y esta es un poco la explicación de los mecanismos compensatorios. El paciente con shock compensado puede tener disminución de la volemia o fallo cardíaco, dependiendo que se altere primero. Lo que sucede es desciende el gasto cardíaco, desciende la tensión arterial, se activa la actividad simpático-adrenérgica, y esto lo que hace es taquicardia por un lado,
aumento de la contractilidad, aumento del retorno venoso, vasoconstricción arteriovenosa. Esto lo que termina haciendo es aumentar ese gasto cardíaco que estaba disminuido acá y aumentar la tensión arterial. Y hasta ahí el paciente está compensado gracias a la actividad simpático-adrenérgica. Cuando estos mecanismos ya son insuficientes o persiste la causa y yo no hago nada para tratarla, aparece la hipoperfusión tisular generalizada, la hipoxia, isquemia, hipoxia tisular, acidosis láctica, y vamos al shock irreversible, que es ya la lesión celular, la hipoxia celular y el fallo multiorgánico. Como ahí estamos hablando de tensión arterial e hipotensión, tenemos que tener muy en claro cuáles son los parámetros. Primero, como dijimos, de la taquicardia, ¿no? En pediatría, a diferencia de los adultos, dependiendo de la edad, es el valor de frecuencia cardíaca. Entonces yo tengo que tener en mente cuál es el valor de frecuencia cardíaca esperada para esa edad. Si yo tengo un chico que tiene 12 años y tiene 140 cardíaca, claramente está taquicárdico, y si yo tengo un bebé que tiene 1 o 2 meses, probablemente esa cardíaca es esperable para ese nene. Entonces tengo que conocer los valores normales de frecuencia cardíaca según la edad, que no es lo mismo para los adultos, que es un solo valor. Y después tengo que conocer los valores de tensión arterial esperables para la edad. Hay tablas y hay percentilos de tensión arterial para la edad. Esta es una forma rápida de que uno pueda recordar la tensión arterial sistólica esperable para la edad sin tener que recurrir a las tablas. Entonces, la hipotensión se define por presión arterial sistólica, y para los menores de un mes, menos de 60 de tensión arterial sistólica. Entre un mes y un año, menos de 70, y ya los pacientes entre 1 y 10 años es menos de 70, más la edad en años por 2. Para los mayores de 10 años es una tensión arterial sistólica menos de 90. Si yo me acuerdo estos 4 valores, voy a poder rápidamente ubicar a mi paciente y saber si está hipotenso o no está hipotenso. Y eso me va a definir si el shock está compensado o descompensado. ¿Cómo vamos a ver clínicamente un paciente en shock en general, ¿no? Después cada shock tiene sus particularidades o algunas particularidades, pero la generalidad. Como dijimos a nivel cardiovascular, el primer síntoma, y por eso acá está remarcado en rojo, es la taquicardia inexplicable por otra causa. Siempre hay que bajar la fiebre. Si el paciente está febril y está en shock, y si está taquicárdico y con fiebre, es muy probable que esté taquicárdico, no significa que eso sea un shock, ¿sí? Entonces, taquicardia. Alteración del relleno capilar. Relleno capilar más de 2 segundos es relleno capilar enlentecido, y menos de 2 segundos es relleno capilar acelerado. Cualquiera de esas dos manifestaciones es patológica. El acelerado por vasodilatación y el enlentecido por vasoconstricción. A nivel del sistema nervioso central, irritabilidad, alteración del estado de conciencia, somnolencia y coma. Entonces acá hay otra cosa importante que todos tenemos que tener presente, que el paciente que está deprimido, uno claramente se da cuenta que algo le está pasando, el paciente que no se despierta, pero el paciente que está irritable, ese también es un signo de hipoxia. Entonces tengo que estar atento a que si el chico no es normalmente un loco y está gritando y está muy excitado, puede ser una manifestación de hipoxia. A nivel del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, no nervioso central, podemos tener taquipnea, que puede ser por dos motivos, porque el paciente tenga, si es un shock séptico, una neumonía, esté taquipneico, pero siempre tengan presente que estos pacientes en general están acidóticos y su mecanismo compensador es la taquipnea. Entonces pueden estar taquipneicos por acidosis metabólica, más allá de que no tengan nada de patología respiratoria. PO2 menos de 70, saturación menos de 90, es un signo más, pero digamos que lo más característico es la taquipnea. A nivel hepático podemos tener alteración de las enzimas hepáticas, con aumento de enzimas hepáticas, disminución de la albúmina e ictericia, todo esto es por fallo de órgano, ¿no? Lo que produce esa hipoxia tisular es fallo en los distintos órganos, repercute en todo el organismo. A nivel renal, uno de los síntomas más claros es la oliguria, ese paciente que está taquicárdico y está haciendo poco pis, y no sé qué le está pasando, probablemente esté en shock debido a alguna de las causas que vamos a ver más adelante. Aumento de la creatinina como índice de fallo renal o anuria completamente. Y a nivel de la coagulación podemos tener alteración de las plaquetas, aumentos del TP, del KPTT, disminución de la proteína C, aumento de dímeros D, sobre todo en los sépticos. ¿Bien? Entonces, estos son todos signos que nos tienen que llamar la atención. Va a ser variable de acuerdo al tipo de shock que presente el paciente. ¿Qué vamos a necesitar de laboratorio de un paciente que está en shock? Hemograma con plaquetas,
coagulograma, función renal y hepática, todo esto para ver en qué situación están los órganos. Sabemos que produce disfunción orgánica, entonces tenemos que chequear cómo están esos órganos. Y hay cosas que solo la vamos a obtener en el laboratorio, como la función renal y hepática o el coagulograma. Podemos ver sangrado activo, pero necesitamos constatar la alteración del coagulograma, ver un hemograma y unas plaquetas. Después hay cosas que son marcadoras de gravedad, que son dentro del estado ácido-base de un paciente, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica lo que va a producir en nuestro paciente es alteración de la función miocárdica y del efecto de los vasopresores. ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? Por esta hipoxia, ¿sí? Por esta disfunción o insuficiencia hemodinámica que tiene el paciente. Entonces, son marcadores de mortalidad, cuanto más alto, más alterada tenga o sea, más acidótico está el paciente, más grave está el paciente. ¿Y cómo se mejora esa acidosis? Mejorando la hemodinamia del paciente. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener presente es que es una acidosis que no debemos corregirla con bicarbonato, sino que debemos encontrar la causa de esa acidosis metabólica, por qué el paciente la tiene, y aportarle lo que necesita, sea volumen, sea inotrópicos, de acuerdo al tipo de shock. Hay solo situaciones muy puntuales en las que se corrige con bicarbonato, que es cuando el paciente tiene un pH menos de 7, algunos dicen 7-10, ¿sí? Por esto, porque como altera la función miocárdica y tiene efecto, y el efecto de los vasopresores, tal vez estoy yo poniendo vasopresores si no van a actuar correctamente, si no corrijo ese pH tan bajo. Pero normalmente, mejorando la hemodinamia, mejora la acidosis, y no necesito pasar bicarbonato, salvo que el paciente esté perdiendo bicarbonato, y esa es otra causa. En cuanto al déficit de base, también es indicador indirecto de flujo inadecuado de anaerobiosis, y de acuerdo al número, se asocia a mayor mortalidad. Acá está en déficit de base y no exceso de base, que es lo que normalmente nosotros vemos en el estado ácido base que hacemos en el hospital, pero a más gravedad, el exceso de base va en negativo los números, a más gravedad, a más negativo, más mortalidad, ¿sí? Lo mismo que la acidosis metabólica y lo mismo que el ácido láctico que viene acá, que también se correlaciona con desarrollo de fracaso orgánico y tiene mal pronóstico. Predice la evolución del paciente, y un valor de más de 4 de láctico está demostrado que aumenta francamente la mortalidad en los pacientes. Entonces son todas cosas que nos tienen que llamar la atención. Acidosis metabólica, exceso de base elevado, láctico elevado, habla de anaerobiosis, de hipoxia tisular, y que algo tengo que hacer con ese paciente para revertirlo. Y cuanto más altos son esos valores, me habla de que ese shock viene ya hace tiempo y me va a costar más compensar. El calcio es otro ion importante medir en los pacientes en shock. ¿Por qué? Porque el calcio tiene relación directa con la función miocárdica y los músculos respiratorios, entonces tengo que tenerlos normales para optimizar la función miocárdica. Y la glucemia también es vital para la función cardíaca y cerebral, y esto es en sepsis. Fundamentalmente la hiperglucemia está demostrado que está asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Entonces son estos valores los primeros que yo tengo que pedir, los primeros laboratorios. Ver los órganos, pedir un hemograma y pedir plaquetas, y pedir un estado ácido base y estos electrolitos, el calcio y la glucemia, como para arrancar como primer estudio a hacer en un paciente con sospecha de shock. Es fundamental esto, la resucitación del paciente en shock tiene que ser rápida y agresiva, porque eso depende de la evolución del paciente. Entonces, corregir rápidamente eso que está alterado para poder mejorar la oxigenación tisular y para mejorar el pronóstico del paciente. Y el monitoreo del shock básicamente es clínico, siempre les repito lo mismo, no necesito de grandes cosas para monitorizar o atender un paciente en shock inicialmente, ¿no? Siempre hablamos de la atención inicial del paciente, que es la que ven ustedes como pediatras. Entonces, por un lado son signos vitales, que son los que tomamos en todo paciente: frecuencia cardíaca, relleno capilar, tensión arterial, y esto a veces sé que es complicado en las salas o en la guardia encontrar el manguito adecuado para el paciente, el tensiómetro. Puedo usar los pulsos en el caso de que no tenga, no es lo ideal, ¿no? Y debería medir una tensión arterial, pero puedo tomar los pulsos y sé que si no tengo pulsos centrales, el paciente está francamente hipotenso, y si tengo centrales y no periféricos, está hipotenso, pero digamos, está mejor que si no tuviera centrales. Entonces puedo orientarme clínicamente a pesar de no tener una tensión arterial medida, que no es lo ideal. La temperatura, la diuresis, que es otro signo que solemos olvidarnos de tomar en las salas porque no está con pañal o porque nadie la cuantificó. Hay que cuantificar la diuresis, y el sensorio. O sea, esto es clínico, ¿sí?
Y después el laboratorio que dijimos, ver función de órganos, el estado ácido base, el ácido láctico. Como monitoreo, en una sala de pediatría vamos a usar la saturometría, y si tenemos un monitor de electro, mejor, y la tensión arterial. Todo esto que ven acá enumerado ya es de intervención en terapia, ¿sí? Y es lo que uno idealmente tiene que usar para manejar un shock. Pero eso más adelante lo vamos a volver a charlar, en otra charla. Y en base a esto tomar decisiones y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para atender a un paciente en shock o qué le puedo aportar? Por un lado dijimos que tiene un desbalance entre la disponibilidad y consumo de oxígeno, entonces tengo que mejorar el suministro de oxígeno de alguna manera. Una forma fácil es colocarle oxígeno al paciente, más allá de que el paciente sature 100%. Entonces lo primero que hago en un paciente que está en shock, le pongo una máscara con reservorio que aporta oxígeno casi al 100%. No importa la saturación, porque la disoxia tisular es a nivel, la disoxia es a nivel de la célula, y yo no la voy a ver mucho más tardíamente reflejada en la saturación. Esa célula ya está sufriendo falta de oxígeno, y cuando yo realmente vea la saturación en el saturómetro va a ser tarde. Entonces, siempre oxígeno al 100% en estos pacientes. Mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco, y acá puedo trabajar con dos cosas, líquidos y vasopresores. Ahora vamos a ver algo de eso. Reducir la demanda de oxígeno. Y acá es un poco más difícil porque la demanda de oxígeno está aumentada naturalmente por el shock. Lo que uno puede hacer, calmar el dolor, bajar la fiebre, y en terapia obviamente que el paso siguiente es sedar e intubar al paciente para disminuir la demanda de oxígeno de ese paciente. Y después corregir las alteraciones metabólicas que hablamos recién, hipoglucemia, hipocalcemia, hiperpotasemia y la acidosis metabólica. Entonces, mis objetivos en la primera hora en general, como todo paciente crítico, porque el shock es un paciente crítico, son mantener y restaurar la vía aérea, la oxigenación y la ventilación, la circulación y la frecuencia cardíaca, el ABC de cualquier patología crítica. Esto es siempre lo mismo. Vía aérea, ventilación, circulación y frecuencia cardíaca. ¿Y qué voy a estar controlando yo en mi paciente para saber si está respondiendo a lo que yo estoy instaurando como tratamiento? Clínica, siempre la evaluación clínica, el relleno capilar, las extremidades que tienen que estar rosadas, no rojas y vasodilatadas, sino rosadas como normales, pulsos normales, ritmo diurético más de 1 mililitro kilo, estado de conciencia normal, presión arterial normal para la edad, glucosa y calcio normal para la edad. Esos son mis objetivos. Entonces yo instauro alguna terapéutica, que ahora vamos a ver, dijimos líquidos, vasopresores, y evalúo si el paciente mejora. Y si no mejora, sigo instaurando terapéutica hasta que logre estos objetivos clínicos, ¿sí? Esto es evaluación al lado de la cama del paciente. Yo siempre les digo que el paciente que está en shock, yo no puedo ponerle una expansión e irme y volver a las 3 horas. Al paciente lo tengo que estar mirando continuamente y viendo si responde, porque la resucitación tiene tiempos y no puede pasar. La resucitación inicial en la primera hora es fundamental para el paciente. Entonces, si yo pongo una expansión y me voy, y pasó toda una hora y no hice nada más que eso, al paciente le va a ir muy mal. Entonces, me tengo que quedar al lado y ver cómo responde el paciente. Entonces, dijimos, vía aérea y ventilación, el ABC, ¿qué puedo hacer? Aportar oxígeno a alto flujo, como dijimos, es lo más fácil. Máscara reservorio, oxígeno a alto flujo. Entonces, estoy aportando un poco más de oxígeno, que es lo que tengo desbalanceado. El siguiente paso es intubar al paciente. ¿Por qué puedo llegar a intubar a un paciente que está en shock? Si el paciente está taquipneico, tiene alguna patología respiratoria, una neumonía que le está generando esto y está lleva el trabajo respiratorio. Entonces, si yo lo intubo y lo cedo, voy a bajar ese trabajo respiratorio y voy a descender el consumo de oxígeno. Si el paciente deterioró el sensorio, porque es un signo de shock, y tiene un Glasgow menor de 8, es un paciente que tengo que intubar, más allá de que no esté taquipneico, ¿sí? Y tenga alteración de la conciencia. Entonces, a ese paciente que descendió el Glasgow, lo intubo. Y al paciente que tiene aumento del trabajo respiratorio, también lo intubo. Y otra de las causas por las que dijimos que vamos a intubar al paciente es para bajar el consumo de oxígeno. Sedarlo, intubarlo, eso hace que baje el consumo de oxígeno. Obviamente que esto ya es algo de terapia,
Igualmente, si yo sé intubar y estoy en una guardia y el paciente no mejora, lo puedo hacer como pediatra, estoy avalado para hacerlo. Obviamente que no ustedes ahora residentes de primero, pero en su momento también lo van a poder hacer y lo tienen que pensar, más si no trabajan en un hospital que tenga una terapia en el lugar donde están trabajando, porque hasta que ese paciente se deriva, si yo no lo intubo, probablemente se muera. Entonces, oxígeno y evaluar intubación. Hay algo importante acá en esto de la alteración de la conciencia, es que yo lo primero que tengo que hacer es hacer lo básico, ponerle oxígeno, ponerle vías, que lo vamos a ver, y expandirlo. Si no responde a eso, si probablemente el paciente solo con expandirlo y ponerle oxígeno se mejore su conciencia y se despierte. Entonces le tengo que dar la chance del ABC primero, la evaluación inicial. Si ante la evaluación inicial el paciente sigue con deterioro sensorio, con un Glasgow menor de 8, ese paciente requiere intubación. ¿Sí? Expandir con líquidos o usar inotrópicos y vasopresores antes y durante la intubación. Esto por ahí les va a complicar a los chicos de primero entenderlo ahora, pero cuando uno va a intubar a un paciente, el pulmón tiene presión negativa, yo al intubar al paciente, al bolsear o al intubar y conectar un respirador, meto presión positiva en el pulmón y eso baja el volumen minuto. Después por ahí lo van a entender más adelante, entonces sé que en ese momento de la intubación el paciente puede bajar la presión en un paciente que viene tratando de compensar esta alteración que tiene y está trabajando al máximo. Entonces, al sedarlo, de por sí los sedantes pueden hipotensar. Al bajar las presiones, al poner presión positiva en el pulmón, eso puede hacer que el paciente se hipotense más rápidamente, ¿sí? Está al límite de su función cardiovascular, rápidamente ese paciente se puede hipotensar. Entonces tengo que preverlo expandiéndolo antes, ¿sí? Y algunos hasta ponen inotrópicos. Tal vez eso es un poco apresurado, pero sí por lo menos hacer una expansión con solución fisiológica antes de intubar a estos pacientes. Y para sedar y evitar mayor hipotensión, ketamina en vez de fentanilo y benzodiazepinas a bajas dosis, 0,05 miligramos kilo de midazolam y ketamina una gama, ¿sí? Puedo usar fentanilo sí, teniendo presente que va a hipotensar más al paciente. Entonces, la vía aérea y la ventilación, oxígeno alto flujo, máscara reservorio, hacer el ABC inicial y si el paciente tiene deterioro de la conciencia lo intubo, si el paciente no mejora y está taquipneico o está en cría lo intubo y para bajar el consumo de oxígeno también lo puedo intubar. Vamos a la C, ahí vimos la A y la B. La C, la circulación, es el otro punto clave en el paciente en shock. Hay que colocar 2 accesos venosos periféricos rápidamente. Ese rápidamente son 120 segundos, dicen las guías, o sea que es muy rápido, al menos uno en 120 segundos tengo que tener, y si no pude colocar ningún acceso venoso en ese tiempo, por lo menos tengo que poner una vía intraósea, que a veces parece muy cruel, pero si no logré poner un acceso venoso y no puedo iniciar el tratamiento del paciente, al paciente le aumenta la mortalidad. Entonces, es importante no estar dando vueltas en la colocación del acceso vascular o esperar que venga alguien que sepa. El paciente en shock es muy difícil de poner una vía porque está vaso contraído. Pongo la intraósea, empiezo a expandir al paciente y seguramente va a mejorar la hemodinamia del paciente y yo voy a poder poner una vía periférica. Una vez que yo coloco un acceso venoso, después puedo sacar el intraóseo. Y obviamente que es un paciente que requiere un acceso venoso central, si hay alguien que lo pueda poner para después infundir inotrópicos. Una vez que tenga el acceso venoso central, suspendo la administración de droga inotrópica por vía periférica. Puedo administrar inotrópicos por vía periférica, eso está demostrado que sí se puede, idealmente se pasa por vía central, pero si yo tengo una vía periférica y el paciente necesita inotrópicos, se la puedo poner por ahí. Estos accesos venosos periféricos tienen que ser cortos y gruesos, o sea que idealmente deberían estar en las femorales, en una yugular externa. Obviamente que si encuentro una vía en otro lado, la pongo en otro lado, pero esos serían los lugares donde idealmente debería tener un acceso venoso un paciente en shock. Y entonces dijimos, tratamiento, tenemos 2 grandes grupos, que son expansores de volumen y drogas vasoactivas. Esos serían mis 2 lugares en donde yo puedo trabajar. Ahora vamos a ver algo de volumen. Nos vamos a pasar medio rápido, pero bueno, para que tengan una idea general, tenemos cristaloides y coloides y drogas vasoactivas. Cuando hablamos de volumen, tenemos esta clasificación de acuerdo a qué tipo de líquido es, de acuerdo a cómo están compuestos, cristaloides y coloides, como dijimos recién.
de acuerdo a la presión oncótica que generan, los que son isooncóticos o hiperoncóticos, de acuerdo a la presión osmótica, isotónicos o hipertónicos, de acuerdo a las cargas, entre cargas positivas y negativas de sus componentes, balanceados y no balanceados, y si son naturales o sintéticos. Acá no para que se lo aprendan, pero básicamente lo que les quería mostrar es la composición del plasma en cuanto a osmolaridad, sodio, potasio, calcio, todos los electrolitos, y cómo son las soluciones con las que nosotros contamos. Con las que manejamos normalmente es el suelo salino del 0,9%, la solución fisiológica, que como ven es un poquito más osmolar que el plasma, tiene más sodio que el plasma y tiene más cloro, ¿sí? Esa es la característica. Estas son soluciones salinas hipertónicas que no vienen ahora al caso en este tema. Y después tenemos las soluciones balanceadas, que son el Ringer lactato, que ese sí lo conocen, es mucho más parecido al plasma en cuanto a osmolaridad, en cuanto a concentración de sodio, en cuanto a concentración de potasio, en cuanto a concentración de cloro, y lo que suma es que tiene lactato, que no tiene la solución fisiológica, y esta, que es la más similar al plasma, que no hay en Argentina, que se llama Plasma Light, que es casi igual al plasma y no tiene lactato. Esta sería la ideal para usar en pacientes en shock, aunque en realidad no se ha demostrado mucha diferencia entre todos los cristaloides, entonces de elección, ahora lo vamos a ver, con lo que contamos todos y lo más barato es la solución fisiológica, que es la que usamos para expandir. Después tenemos los coloides, hay varios acá, la realidad es que no se deberían usar, ahora está demostrado que aumentan el fallo renal, que pueden producir fallo renal, y la única que por ahí está indicada, aparecen en las guías, es la albúmina al 5%, en realidad está en 4 más de Estados Unidos y ya viene armada, nosotros la armamos albúmina al 5% como expansor, que es natural, es un hemoderivado, y es la que podríamos llegar a usar en el caso que no responda a los cristaloides. Esto era un poco para que vean cómo están compuestos los líquidos y las diferencias. Entonces, la que más usamos es la solución fisiológica. Lo que dijimos, aporta cloro de sodio más que la que hay en el plasma, y es ligeramente hipertónica. El 20% permanece en el intravascular después de 60 minutos, no tiene volumen máximo para administrarlo, es barato, es accesible, esa es la ventaja que tiene, no tiene efecto sobre la coagulación, la función renal. ¿Qué efecto secundario tiene la solución salina, el fisiológico? La acidosis metabólica hiperclorémica, por esto, que aporta cloruro de sodio. Entonces puede producir, todas estas soluciones pueden producir edema intersticial y un efecto proinflamatorio. Y su indicación es el tratamiento inicial del shock. Entonces esta es la droga que ustedes van a tener que usar en el paciente en shock. Y de elección en la alcalosis hipoclorémica, porque estamos aportando cloruro de sodio, en la hiperpotasemia, las hipocloremias. Los cristaloides balanceados, los que dijimos, el Ringer y el Plasma Light, nosotros contamos con Ringer, la diferencia es que aporta lactato, es un poco hipoosmolar, tiene similar efecto expansor que la solución fisiológica, tampoco tiene volumen máximo, las ventajas es las mismas que la solución fisiológica, y una ventaja es que es mucho más similar al plasma, aporta lactato, entonces no podemos administrarle a un paciente que tiene fallo hepático, y también produce edema intersticial. Y es de elección en los pacientes que tienen acidosis hiperclorémica, aquellas que ya lo expandimos con mucha solución fisiológica y que tienen una acidosis hiperclorémica, podríamos pasar a Ringer lactato porque aporta menos cloro y menos sodio, ¿sí? Y no utilizarlo de primera elección en lesión cerebral aguda por esto que es hipoosmolar. Y la albúmina, que es la otra que podemos llegar a usar, esta es proteínas humanas en suero salino, tiene mayor poder de expansión, tiene poder oncótico, tiene más duración en el intravascular, pero puede generar daño renal, riesgo moderado de edema tisular y rara vez produce anafilaxia e infección. Indicaciones en pacientes que no responden a cristaloides. Las indicaciones son muy puntuales, no es en todos los pacientes. Y hay algo que por ahí van a empezar a escuchar, que seguramente ahora todavía no escuchan, sobre todo los chicos de primero, pero que antes expandíamos mucho a los pacientes en shock, y se empezó a ver que los pacientes en shock, hiperexpandidos o hiperreanimados, tenían mayor mortalidad, que la sobrecarga hídrica genera mayor mortalidad. Entonces ahora lo que dicen es, seamos más cautelosos con las expansiones. Pero tenemos que tener presente esto, son las fases dinámicas de la resucitación. En las primeras 24 horas, acá hay que pasar líquido, no tenemos que dudar en expandir, ¿sí? En la fase más aguda. Ya después de las 24 horas del shock, ahí sí, expandir a un paciente lo tengo que pensar y evaluar al paciente y ver si realmente requiere una expansión. Entonces,
hay que expandir al paciente en shock, sí, en las primeras 24 horas, y después empezar a ser más criterioso en el uso de las expansiones, porque estamos como que al principio no expandíamos a nadie, después pasamos a una etapa en la que se expande todo el mundo, y en cualquier momento, y la realidad es que está demostrado que no está bueno, después de las primeras 24 horas, seguir expandiendo sin saber si realmente el paciente lo necesita. Entonces, si ustedes en el manejo inicial hay que expandir al paciente, y después ser más criteriosos. Entonces, vamos a expandir con volumen a nuestros pacientes a 20 mililitros kilo en menos de 20 minutos. Las expansiones son rápidas. Es para aumentar el volumen intravascular rápidamente. No sirve aumentar el goteo en el suero. ¿Qué vamos a usar de elección? Solución fisiológica o Ringer lactato. Inicialmente, solución fisiológica. Podemos usar coloides sí, la dosis es 10 mililitros kilo, también pasa en menos de 20 minutos, solo cuando no responde a los cristaloides, ¿sí? No es de rutina de uso inicial en el shock. Y después pasamos al otro grupo, que son las drogas inotrópicas, o sea, tenemos los líquidos por un lado, después vamos a charlar en cada shock por qué expandimos, ¿no? Los líquidos por un lado y las drogas inotrópicas por otro. Esto es un tema súper amplio, vamos a ver solo 2 diapos de generalidades y después con el tiempo irán aprendiendo cada droga con más detalle. Por un lado, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, isoproterenol. Por el otro lado, el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que tenemos a la milrinona, con la que contamos en Argentina, y sensibilizadores al calcio, el levosimendan. Esto es un cuadrito que habla de las funciones, pero básicamente hay que tener presente que todas las que son catecolaminas actúan en los mismos receptores, alfa y beta. Y dependiendo en qué receptor predomine su acción, va a ser el efecto que tenga. Entonces, a modo general, la dopamina, dependiendo de la dosis, tiene efecto beta de 5 a 10 gamas, efecto beta, y más de 10 gamas, efecto alfa. O sea, efecto beta es inotrópico positivo y vasodilatador. Efecto alfa, vasoconstrictor. Entonces, dependiendo de la dosis que yo la use, son 5 a 10 gamas kilominuto o más de 10 gamas kilominuto, va a ser el efecto que busque. La dobutamina tiene efecto beta predominante, así que va a tener efecto inotrópico y vasodilatador. La adrenalina tiene efecto beta y alfa, dependiendo de la dosis, en este cuadrito está mal, pero es hasta 0,3 efecto beta, más de 0,3 efecto alfa. La noradrenalina predomina el efecto alfa, o sea que es vasoconstrictora. Entonces, estos dos son muy similares, si lo usamos a dosis baja la adrenalina, y la dopamina tiene efectos de ambos. Está demostrado que la dopamina no deberíamos usarla en el shock, aumenta la mortalidad, así que casi no la usamos ya la dopamina. Después van a ir aprendiendo con más detalle las drogas, si nos metemos en eso vamos a tardar un montón, pero dependiendo de lo que necesite el paciente es la droga que yo voy a usar. Después tenemos la milrinona, que lo que tiene es un efecto inodilatador y vasodilatador, tiene efecto inotrópico y lusotrópico, o sea, lo que permite es la relajación del corazón en diástole para permitir el llenado y perfundir el corazón, entonces, y actúa por otro mecanismo, entonces me puede servir asociado a otras drogas, y el levosimendan, que también tiene efecto inotrópico y vasodilatador. Después, cuando vayan viendo los distintos tipos de shock, van a poder entender un poco más por qué se usa uno u otro en cada tipo de shock o en cada momento. Bien, no me pasa, ahí va. Esto seguramente lo tienen en el normativo y no se los voy a explicar ahora, pero hay distintas formas de preparar las drogas. Lo importante es que ustedes tengan presente es que puedo pasar drogas inotrópicas y vasodilatadoras por vía periférica, sí, tienen que estar diluidas mucho más de lo que uno la usa por vía central. Entonces hay 2 fórmulas, creo que ustedes, la que tienen es la de 240, no sé si en el normativo todavía tienen esta de 6 por peso, 0,6 por peso, eso lo van a tener ahí escrito en el normativo. La dopa y la dobuta, acuérdense que es hasta 10 gamas kilo minuto, y la noradrenalina o la adrenalina 0,1 gama kilo minuto, ¿sí? La dosis inicial, después se van aumentando. Entonces, nada, se los puse ahí para que más o menos sepan cómo se preparan, eso por ahí lo van a ver más práctico durante las guardias, si lo podemos hacer cuentas, ahora no terminamos más. Y siempre tener presente que cuando yo pongo drogas vasoactivas tengo que pensar para qué la estoy poniendo y qué efecto estoy buscando, y no agregar por agregar sin saber qué estoy haciendo. Entonces, yo tengo un paciente en shock con estos signos que dijimos inicialmente.
lo importante es el reconocimiento precoz. ¿Cómo me lo voy a dar cuenta? Por la clínica, todo lo que dijimos hasta ahora, ver la piel, el relleno capilar, los pulsos, el sensorio, la diuresis, si tiene taquicardia o no, si tiene taquipnea. Pedir el laboratorio inicial, estabilización rápida, ¿con qué? Con expansiones y vasopresores si lo necesitara, monitoreo constante. En pediatría, un electrocardiograma, o sea, un monitor de electro si tengo, frecuencia cardíaca, respiratoria, TA, diuresis y saturometría. Si ya pasa a terapia es más invasivo, e iniciar el tratamiento rápido. Vamos a ver 2 o 3 diapos de cada shock para que ustedes puedan pensar qué es lo que está pasando en cada uno y qué deberíamos hacer. El más frecuente, como dijimos, es este, ¿no? El shock hipovolémico. ¿Y qué nos pasa en el shock hipovolémico? Pérdida significativa y rápida del volumen intravascular. O sea, lo que me disminuye acá fundamentalmente es la precarga, ¿sí? Obviamente que después se ve alterado todo el resto. ¿Por qué puede ser? Por pérdida de agua, la más común en pediatría, vómitos y diarreas, y esa es la causa más frecuente. Por pérdida de sangre, en el trauma, en una hemorragia gastrointestinal o una hemorragia intracraneal. Por pérdida de plasma, quemaduras, peritonitis, hipoproteinemias y otras causas como la diabetes insípida o la cetoacidosis diabética. Entonces acá lo que me falta es volumen y lo que yo voy a tener que aportar a este paciente claramente es volumen y no debería necesitar otra cosa más que expansiones en este paciente puntual. ¿Cómo las vamos a hacer? Como dijimos antes. ¿Y con qué? Con lo que dijimos antes. Solución fisiológica o Ringer lactato. Esos son los líquidos de elección. A 20 mililitros kilos en menos de 20 minutos o lo más rápido posible. A veces lo pasamos en jeringa directamente. Si el paciente está muy descompensado, se pasa rápido y no se espera. ¿Cuánto voy a expandir? Normalmente las guías dicen 3 expansiones. Dependiendo del tipo de shock, después cambiamos a otra terapéutica. En este caso, en el shock hipovolémico, si el paciente es por gastroenteritis o por diarrea, por vómitos, voy a expandir y seguramente el paciente va a mejorar, porque lo que le está faltando es volumen, que lo perdió en algún lugar. Si el paciente es por un shock hemorrágico y ya expandí hasta 3 veces, probablemente tenga que pasar sangre, ese paciente esté todavía perdiendo sangre en algún lugar. Ahora vamos a ver un poco el algoritmo de eso. Entonces, siempre tener presente que el hipovolémico responde a líquidos. Y si no responde es porque algo más está pasando y tengo que pensar que tal vez no es solo un shock hipovolémico, que puede estar sumado a un shock séptico o que sigue perdiendo sangre y por más que yo esté pasando volumen, sigue perdiendo por otro lado y nunca lo llego a compensar. Entonces, en cuanto al shock hipovolémico hemorrágico, que es el que nos tiene que hacer pensar qué está pasando, expando hasta 3 veces a 20 por kilo, el paciente se estabiliza, lo voy a seguir observando. Si el paciente no se estabiliza, transfundo con glóbulos rojos y empiezo a buscar dónde está sangrando ese paciente. Y llamo a cirugía para que lo evalúe, ¿sí? O si tengo una fractura de fémur, ¿cuáles son los lugares donde yo puedo perder mucha sangre? Una fractura de fémur puede perder mucha sangre si no está estabilizada, en ese caso tendré que llamar al traumatólogo, o en algún lugar oculto, que pueden ser el tórax, el abdomen o el retroperitoneo. Este cuadrito no lo vamos a leer todo en detalle, pero categoriza clínicamente la hemorragia para más o menos yo saber cuánto perdió el paciente, de acuerdo a los síntomas clínicos. Y como ven, siempre evaluamos lo mismo: cardiovascular, la frecuencia cardíaca, los pulsos, la tensión arterial y la presencia de acidosis; a nivel respiratorio, la taquipnea; a nivel neurológico, el estado de conciencia; a nivel de la piel, cómo están las extremidades, si están reticuladas, si está mal el relleno capilar; y a nivel renal si tiene oliguria, si tiene aumento de densidad urinaria o está en anuria. Entonces, máxima gravedad, la taquicardia grave, los pulsos ausentes, tanto centrales como periféricos, una tensión arterial sistólica menos de 50, la acidosis grave, taquipneico grave, comatoso, con extremidades frías, con relleno más de 5 segundos y en anuria. Eso sería la mayor pérdida de sangre. Los signos son siempre los mismos, lo que yo tengo que saber es la causa, para saber qué voy a hacer. Entonces, como dijimos, expando 3 veces. En general, cuando la pérdida es menor del 25%, con cristaloides me alcanza. Si la pérdida es mayor, o sea, si el paciente tiene más del 30 al 40%, el paciente ese va a necesitar seguramente sangre, y más si sigue sangrando. Entonces, si yo tengo un paciente con shock hemorrágico y no sé de dónde está sangrando, tengo que evaluar el abdomen, el tórax, que no tenga un hemotórax, y el retroperitoneo, que no tenga alguna colección. Para eso necesito que el cirujano
lo meta a quirófano y lo evalúa el paciente. Obviamente que ahora tengo el ECOFAST que me ayuda a encontrar estos focos, que antes era más invasivo el diagnóstico, ahora primero pongo un ECOFAST, hago una ecografía y veo si hay sangre en algún lugar, y obviamente tendrá que entrar a quirófano a resolver. Si yo tengo algún vaso roto, por más que expanda con litros y litros, y le pase sangre y le siga pasando sangre, no se va a compensar el paciente hasta que no frene el sangrado. Y una cosa muy general de hemoderivados, como que transfundimos glóbulos rojos a 10 mililitros kilo, por eso siempre si tengo un paciente en shock o un trauma que está en shock, pido grupo y factor, porque probablemente tenga que transfundir, y si es urgente y no tengo grupo y factor, sangre cero negativa. Plasma 10 mililitros kilo, ahora vamos a ver lo que es la transfusión masiva, pero si recibió más de una volemia, si tiene un TP o un KPTT alterado, o cada una transfusión de glóbulos rojos en el sangrado crítico. Plaquetas, una unidad cada 10 kilos, ante sangrado activo o con menos de 10.000 plaquetas, aunque no esté sangrando el paciente. Y crioprecipitados, una unidad cada 5 kilos, ante coagulopatía por consumo o fibrinógeno menos de 100. Por ahí esto es muy específico, pero se los dejo ahí como para que lo tengan presente. Y esto es algo que por ahí sí es importante si tengo un paciente en shock por trauma y por sangrado, es un shock hemorrágico, que a veces pasamos glóbulos rojos y la realidad es que el paciente que está sangrando pierde todos los componentes, todos los hemoderivados. Entonces, cuando yo tengo un sangrado crítico o estoy haciendo ya una transfusión masiva, voy a necesitar pasar no solo glóbulos rojos, sino plasma y plaquetas, porque tengo que reponer todos los componentes de la sangre que estoy perdiendo. O sangre entera, si tuviéramos. Normalmente nosotros pasamos glóbulos rojos, y cuando tenemos estas situaciones pasamos cada una unidad de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas, y esa es la relación. ¿Y quiénes van a ser estos pacientes que requieren todas estas transfusiones? Cuando perdió una volemia total en 24 horas, cuando tiene una pérdida del 50% de la volemia en 3 horas, cuando si tengo, por ejemplo, un tubo de drenaje de tórax, porque tiene un hemotórax, y veo que pierde más de 150 mililitros por minuto, o 1,5 mililitros kilo minuto durante más de 20 minutos. O cuando ya llevo transfundiendo a este paciente media volemia en 4 horas o una volemia en 24 horas. En esos pacientes tengo que pasar todos los componentes de la sangre, porque si no se va a poner coagulopático al paciente claramente. Si sigo solo pasando glóbulos rojos, la coagulación se va a alterar. Entonces, shock hipovolémico, el tratamiento es líquido solamente, ¿sí? Y si fuera hemorrágico, y ya llevo 3 expansiones, pensar en pasar glóbulos rojos, y si ya llevo una transfusión masiva o tiene mucha pérdida, rojos, plasma y plaquetas. Eso sería la generalidad, digamos, del tratamiento. Y estos pacientes deberían compensarse con esto. Y si estoy necesitando inotrópicos para sostener a estos pacientes, tengo que pensar que algo más está pasando con el paciente, y no quedarme con el shock hipovolémico solo. De sepsis solamente 2 diapos, que después van a ver el tema que es mucho más amplio. Acá ya tenemos un paciente que tiene una infección y que hace un shock, ¿sí? Entonces puede tener fiebre o hipotermia, signos de inadecuada perfusión tisular, y son los mismos que hablamos en shock general: la conciencia, el ritmo diurético, el relleno capilar, los pulsos y los pulsos periféricos. Y acá tenemos 2 cuadros dentro del shock, que puede ser shock frío o shock caliente, que es los que hablábamos hoy, y esto va a diferenciar de acuerdo al relleno capilar y a los pulsos, cómo está en el paciente, el tipo de shock, que puede ir variando de un momento a otro, y por un momento tener shock frío, en otro momento tener shock caliente, entonces lo tengo que ir evaluando en forma continua. Y la hipotensión como signo tardío, en un paciente obviamente que tiene de base una infección, acá ya partimos de otro paciente. Y entonces, ¿qué determinantes del gasto cardíaco están alterados en el shock? Si estamos frente a un paciente que tiene un shock frío, lo que pasa básicamente en el shock, vamos a arrancar por acá, es fuga capilar. Entonces, de los capilares se genera toda una cascada inflamatoria de citoquinas, que lo que termina es mucho más complejo la fisiopatología, pero lo que termina haciendo es rompiendo el capilar. ¿Y qué pasa entonces? El intravascular pasa al intersticio. La lesión puntual es del glucocálix, es inmunomediada. Entonces, que se produce esta lesión, y lo que hace el líquido es salir por lugares que normalmente están unidos y que no filtran. Entonces sale líquido al intersticio, y entonces yo tengo una hipovolemia relativa, y se generan todos los mecanismos compensadores para sostener esa volemia. Entonces tengo la precarga disminuida porque tengo esta alteración. Entonces
yo puedo pasar líquidos para compensar momentáneamente esta situación de hipovolemia relativa. ¿Es el tratamiento, como en el shock hipovolémico? No, porque el problema está acá, el problema es la respuesta inflamatoria que se generó. Entonces, ¿me va a servir momentáneamente para aumentar la volemia, la expansión? Sí. ¿Es el tratamiento definitivo? No, y la realidad es que el tratamiento definitivo sería inmunomoduladores, que está todavía eso en estudio, pero por eso yo expando el shock, para aumentar la hipovolemia esa relativa que se genera por esta alteración capilar. Y eso me ayuda a mejorar el gasto cardíaco. Momentáneamente me va a ayudar. Después lo que me va a generar es edema intersticial, más edema, porque más líquido que pase, más líquido que va a filtrar, y es como un ciclo que no se termina. Pero este es el motivo por el cual yo expando a un paciente de shock séptico. Y se van a alterar todos, la poscarga, la contractilidad, o sea, se va a ir alterando a medida que transcurra el tiempo los demás determinantes. Y en el shock caliente lo que hay básicamente es vasodilatación, ¿sí? Entonces, ese paciente también tiene hipovolemia, pero porque el vaso tiene más capacidad. Entonces, la expansión me va a servir también para mejorar momentáneamente el gasto cardíaco, pero probablemente este paciente le tenga que poner inotrópicos más tempranamente, porque yo necesito que ese vaso se vuelva a contraer. Eso es un poco para que entendamos por qué expandimos al shock séptico, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ver bien después. En cuanto al cardiogénico, ¿qué tenemos alterado acá? La bomba. Y se van a ver alterados, obviamente, después la precarga y la poscarga. ¿Cuáles son las causas por las que un paciente puede tener un shock cardiogénico? Que tenga una cardiopatía congénita, que tenga una miocarditis, que sea algo agudo viral que le genere una miocarditis, o una miocardiopatía dilatada, o otro tipo de miocardiopatía. La arritmia es causa de shock cardiogénico porque genera alteración de la contractilidad miocárdica. La sepsis puede producir una disfunción miocárdica. Tóxicos también pueden producirlo, por ejemplo, los oncohematológicos son pacientes que siempre están evaluando la función miocárdica porque sabemos que lo puede alterar. Y lesión miocárdica directa, que es más raro. ¿Qué vemos normalmente nosotros? La afectación miocárdica en la sepsis. Arritmias, ahora tenemos un paciente interesante en terapia, las miocarditis son otras de las causas. Entonces, ¿qué me va a servir acá? Saber antecedentes del paciente. Si el paciente tiene una cardiopatía congénita, lo tengo que pensar. Si veo una placa de tórax, un corazón grande, lo tengo que pensar. En el electro rápidamente me voy a dar cuenta si el paciente tiene una arritmia y ese paciente entonces está en shock por la arritmia, o bueno, si tiene una sepsis o está en tratamiento por algún fármaco que genere toxicidad miocárdica. A grandes rasgos, podemos tener falla del ventrículo izquierdo, falla del ventrículo derecho o falla de ambos ventrículos. Y entonces la clínica va a ser diferente de acuerdo a que falle. Si tengo fallo del ventrículo izquierdo, voy a tener todos signos de hipoperfusión, signos de bajo gasto cardíaco, que es como un shock frío. Piel moteada y fría, relleno capilar prolongado, pulsos débiles, hipotensión, alteración del sensorio, liguria anuria. Vean que se repite siempre lo mismo en la clínica. Si tiene fallo el ventrículo derecho, acá lo que voy a tener es sobrecarga en el pulmón, ¿sí? Entonces voy a tener taquipnea, porque el pulmón tenga edema agudo de pulmón, aumento del esfuerzo respiratorio, RALes a nivel pulmonar, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ritmo de galope, ¿bien? Si es fallo retrógrado. Y puedo tener fallo mixto. Entonces, bajo gasto, o el fallo retrógrado, o mixto. ¿Qué tiene de particular este shock? Voy a pedir la placa, me va a poder orientar si tiene cardiomegalia el paciente, si tiene signos de edema de pulmón, lo voy a poder ver en la placa. En el laboratorio es lo mismo, y lo que puede tener es una acidosis respiratoria si el paciente tiene edema agudo de pulmón. En el electro puedo detectar arritmias, y acá es diagnóstico el ecocardiograma, ¿no? Si yo hago un ecocardiograma y veo alteración de la fracción de eyección y de acortamiento, me habla que el paciente tiene claramente un shock cardiogénico. Entonces, esto sería por ahí lo específico del shock cardiogénico para pedir, si lo pienso. Y los antecedentes del paciente son claves acá. Y el tratamiento, no los voy a volver locos con esto, pero más o menos es lo mismo que todo. Van a ver vía aérea, oxígeno alto flujo, ventilación. Acá hay un grupo muy específico de pacientes que son las cardiopatías cianóticas, que a veces si les pongo oxígeno los puedo empeorar. No los voy a marear con eso ahora, pero bueno, hay un grupo de pacientes que tengo que ser un poco más cauteloso. Colocar los accesos vasculares es lo mismo, el ABC es lo mismo, y acá hay algo que caracteriza este shock, que las expansiones no van a ser a 20 por kilo rápido, sino que como tengo una disfunción miocárdica, probablemente yo le paso volumen y el paciente no pueda bombear ese
esa cantidad de volumen que recibe tan rápidamente porque tiene fallo miocárdico. Entonces tengo que ser más cauteloso con las expansiones. Lo voy a expandir a 5 a 10 por kilo y voy a ir viendo cómo responde el paciente, ¿sí? Buscar la causa, por qué tiene shock cardiogénico, sedación, analgesia, la temperatura, la glucemia del calcio, las tengo que normalizar siempre, como dijimos que son fundamentales en la función miocárdica, y de acuerdo al tipo de fallo que tenga va a ser el tratamiento. Si el paciente está arrítmico, hasta que yo no mejore la arritmia, no va a mejorar el shock. Entonces, el tratamiento específico de la arritmia. Si el paciente tiene fallo retrógrado, tiene congestión pulmonar, puedo llegar a necesitar un diurético y vasodilatadores y un inotrópico. Y si el paciente tiene signo de bajo gasto, seguramente va a necesitar volumen y va a necesitar inotrópicos también. Eso es, digamos, la evaluación del shock cardiogénico es mucho más específica. Lo que nosotros nos tenemos que quedar o llevar es que pensarlo, buscar antecedentes, buscar en la placa, en el electro, en el ecocardio, tratar la causa si pudiéramos como la arritmia y ser mucho más cautelosos en las expansiones, ¿sí? Entonces siempre les digo el mismo ejemplo, pero el paciente Down que tiene cardiopatía y a veces viene con una gastroenteritis y no lo expando porque es Down y tiene cardiopatía. Si el paciente tiene solamente un shock hipovolémico y su función miocárdica está bien, aunque tenga una cardiopatía, tengo que expandirlo. Ahora, si el paciente tiene disfunción miocárdica, ahí tengo que expandirlo con mucha más cautela. Entonces, en ese paciente lo voy a expandir igual, pero estando atento a que no aparezcan signos de sobrecarga hídrica, ¿sí? Después tenemos el grupo de los distributivos, dos cositas del anafiláctico y del neurogénico que son infrecuentes, pero cuando se presenta en el paciente se puede morir. Cuando hablamos de shock anafiláctico, hay tres definiciones de shock anafiláctico. Uno es un paciente que tiene síntomas agudos, que tiene afectación en piel y mucosas, y al menos una de las dos que es compromiso respiratorio o hipotensión o síntomas asociados de disfunción orgánica. O sea, piel, reacción alérgica en la piel, e hipotensión o compromiso respiratorio. Otro de los pacientes, otra de las definiciones es aparición rápida de 2 o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alergeno potencial que el paciente ya sabe que es alérgico a eso y tiene afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas asociados de disfunción orgánica y síntomas gastrointestinales. Y la tercera definición es hipotensión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alergeno conocido por el paciente. Solo con la hipotensión y la exposición conocida puedo definir shock anafiláctico. Este es el más difícil, tal vez, el que el paciente no tiene el antecedente de ser alérgico y aparece un paciente con lesiones en piel e hipotensión. En ese paciente lo tengo que sospechar mucho para pensar que es un shock, puedo pensar que es un shock séptico incluso, y es bastante confuso el diagnóstico inicial. En el que es alérgico es más fácil. ¿Qué pasa en este paciente? Lo que está alterado es la poscarga. Lo que tiene este paciente es liberación de mediadores, de mastocitos y basófilos, entonces histaminas, quininas, factor de agregación plaquetaria. Esto activa el metabolismo del ácido araquidónico, prostaglandinas, tromboxanas, y lo que produce es aumento en la permeabilidad vascular, contracción de la musculatura lisa, vasodilatación, estimulación de terminales nerviosas y estimulación de receptores histamínicos. ¿Qué pasa a nivel hemodinámico? Lo que hace es alterar la poscarga. El paciente se va a estar vasodilatado. ¿Y cómo lo voy a ver? Rojo, con pulsos muy saltones y con el relleno acelerado, ¿sí? Más los antecedentes lo tengo que sospechar. Síntomas puede tener todos estos, los que nos importan son los cardiovasculares, la hipotensión es lo que me marca el shock anafiláctico, más se le pueden sumar gastrointestinales, neurológicos, respiratorios y cutáneos, ¿no? Pero lo que a nosotros nos marca el shock es el cardiovascular. Y acá el tratamiento del shock anafiláctico es dependiendo cómo esté el paciente. Si el paciente está en paro, que puede pasar, es RCP como en cualquier paciente que está en paro. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo mismo que todos los pacientes, el ABCD, retirar, acá es importante la exposición porque tengo que retirar el alergeno si veo algún aguijón, eso lo tengo que retirar, ponerlo en posición supina al paciente, máscara con reservorio como todo paciente, ponerle acceso vascular y monitorizarlo, y el tratamiento acá es adrenalina intramuscular, y esto es diferente a todos los otros tipos de shock. Estos pacientes responden a la adrenalina intramuscular. La dosis es 0,01 miligramo kilo pura, ¿sí? No se diluye,
intramuscular y máximo en los chicos hasta 0,3 miligramos, en adultos hasta 0,5 miligramos. Entonces, lo que tiene particular es que yo lo puedo expandir, puedo hacer lo que quiera, pero el paciente no va a mejorar si yo no le administro la adrenalina. Entonces, mi primera conducta ante la sospecha de que tiene un alergeno y está en shock, está hipotenso, adrenalina intramuscular. Lo revaloro, si el paciente está estable, lo voy a seguir evaluando obviamente, si el paciente sigue en fallo cardiorrespiratorio en shock, sigo con la oxigenoterapia, el acceso vascular si no lo pude poner antes, expando de todas maneras, a pesar de que sé que es una hipovolemia relativa, es por vasodilatación. Si en 5 minutos el paciente no responde, repito adrenalina intramuscular, y si no responde, inicio goteo de adrenalina en infusión continua. Y obviamente ese paciente ingresa a terapia y se va a intubar. Entonces, particular del anafiláctico, adrenalina intramuscular, 2 dosis, y mientras tanto voy haciendo el ABC. El oxígeno, las vías, y si no responde a eso, goteo de adrenalina continua. Este paciente lo que necesita es vasoconstricción, ¿sí? Entonces la dosis de adrenalina es una dosis alta para generar vasoconstricción. En general responden a la adrenalina intramuscular y no necesito más que eso. Eso como particularidad del anafiláctico. ¿Puedo expandirlo? Sí. El motivo de este paciente es vasodilatación, entonces me va a servir relativamente, momentáneamente. En cuanto al neurogénico, este es mucho más raro y hay que pensarlo también. También es un shock distributivo, o sea que se caracteriza por vasodilatación, y va a ser igual un paciente que esté caliente, rojo, bien vasodilatado, con pulsos saltones y relleno acelerado, y en general irritables. Este se produce por una lesión, una pérdida del tono autonómico, por una lesión de la médula espinal, que tiene que ser siempre por encima de T6 porque es donde está el manejo del sistema autonómico, ¿sí? Entonces, tenemos 2 tipos de lesión medular. Digamos, cuando se lesiona la médula podemos tener el shock neurogénico y el shock espinal. El espinal es meramente motor, o sea, es lo que no mueve el paciente. Y el neurogénico es el paciente que tiene la lesión del sistema autónomo debido al trauma medular. Entonces pueden coexistir la lesión motora con la lesión autonómica. Si la lesión motora, o sea, la lesión de la médula es por debajo de T6, probablemente no tenga shock neurogénico ese paciente y solo va a tener motor, ¿sí? Entonces, toda lesión por encima de la vértebra T6, tengo que pensar en el shock neurogénico. Lo que se pierde es la actividad simpática y predomina el tono parasimpático, ¿sí? El tono vagal está intacto. Entonces, en el momento de la injuria se puede presentar inmediatamente, y esto es algo que es llamativo, que se puede presentar varias semanas después de la lesión. Entonces yo tengo un paciente con trauma de la columna cervical, de la médula espinal, por encima de T6, y el paciente se choca, tengo que pensar que este paciente puede tener un shock neurogénico. Y lo que tiene es, como dijimos, disminución de la poscardia. Y este tiene una característica puntual, que el paciente tiene hipotensión y bradicardia. ¿Por qué? Porque está lesionado el sistema autónomo, entonces no va a tener taquicardia compensadora. Y eso es lo que me tiene que llamar la atención. El antecedente del trauma, la hipotensión y la bradicardia, y no la taquicardia. Inicialmente pueden tener taquicardia y hipertensión, pero es muy inicial, y rápidamente aparece hipotensión y bradicardia. Los síntomas, como dijimos, son estos. Siempre este paciente tengo que descartar un shock hipovolémico porque se da en el contexto de un trauma, entonces tengo que cubrir las dos posibilidades, por lo cual siempre se expande este paciente, pero como dijimos, al tener vasodilatación lo que necesita es vasopresor, y su tratamiento es inmovilización de la columna, ABC como siempre, acceso vascular como siempre, expandir porque puede coexistir con un shock hemorrágico, y lo que tenemos que buscar es vasoconstricción, entonces lo que le damos es noradrenalina, que es el vasoconstrictor por excelencia, 0,05 hasta 3 gamas kilómetro, que es una dosis altísima que normalmente no usamos, y si no responde, agregamos adrenalina o vasopresina. Entonces para ustedes lo importante es trauma medular por encima de T6, paciente que presenta hipotensión y bradicardia, hay que pensar en shock neurogénico y poner vasoconstrictor, más allá de las expansiones. Y el último, y ya terminamos, el shock obstructivo. Se va a dar cuando hay algo que es externo al corazón, que limita que entre sangre al corazón y que el corazón bombee sangre.
y eso que puede ser un taponamiento cardíaco o un neumotórax hipertensivo, que es el más frecuente, o una embolia masiva pulmonar, que es más raro en pediatría, es más frecuente en adultos. Entonces, para nosotros lo más frecuente de shock obstructivo es el neumotórax hipertensivo. ¿Y qué se va a caracterizar este tipo de shock? Tiene aumentada la poscarga, tiene taquicardia, tiene signos de hipoperfusión, todo lo mismo que los otros shocks, y lo que se caracteriza es por la ingurgitación yugular, que en realidad en los chicos es bastante más rara de ver, y el pulso paradójico, que es esa variación que vemos normalmente, que entre la inspiración y la inspiración baja el pulso, cuando vemos la onda de pulso, baja un poquito, pero no más de 10 milímetros de mercurio. En estos pacientes esa diferencia entre inspiración y expiración va a ser mayor de 10 milímetros de mercurio, y eso nos marca el pulso paradójico. Y bueno, cambios de nivel de conciencia es lo mismo. Entonces, acá hay que tratar lo que está pasando, el neumotórax o el taponamiento. Hay que descomprimir ese corazón para que pueda entrar la sangre y bombear sangre. Y ya vamos con la última. Clínicamente vamos a tener la hipoventilación si tenemos un neumotórax, dificultad respiratoria súbita con desaturación, con taquicardia, y el tratamiento es la descompresión rápida del neumotórax hipertensivo en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿sí? Y el taponamiento cardíaco, alejamiento de los ruidos cardíacos, lo podemos también ver por el electro, lo tenemos que sospechar, sobre todo un antecedente de un trauma, y se hace una pericardiocentesis. Bueno, ahí tienen la técnica, después eso por ahí lo van a aprender más adelante. Esto, si no hago el tratamiento, el shock, por más que le pase volumen, le ponga inotrópicos, puedo hacer lo que quiera, el paciente no va a mejorar si tiene un neumotórax o un taponamiento. Y para terminar, ya los atosigué con un montón de cosas, tenemos que pensar el shock y no subestimarlo y tratarlo a tiempo. Cuanto antes tratemos el shock, mejor le va a ir al paciente. Es cuestión de tiempo, entonces no podemos relajarnos con un paciente en shock. Es muy extensa la clase, ahí ya terminamos. Perdonen, pero es un tema muy complejo para dar así tan rápido. Espero que hayan entendido algo. Gracias, Adri. Estuvo muy buena y muy clara. Creo que fue una muy buena introducción para los chicos de primero y un muy buen repaso para nosotros. los que ya habíamos visto los temas. Siempre está bueno repasarlo. Me han surgido muchas dudas, pero las fuiste respondiendo todas a lo largo de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Por ahí muchas, pero... Es un tema complejo de entender de una, y sobre todo para los chicos de primera. Los otros por ahí es más repaso y es como más fácil, pero bueno, de a poco lo irán aprendiendo. Paciencia. Creo que está muy bueno, así como lo vas introduciendo vos, la parte de siempre recordar la fisiopatología de todo esto, ¿no? Porque en base a ir entendiendo por qué sucede cada cosa, es que entendemos por qué hacemos cada intervención, y así no nos olvidamos de nada. Por qué ponemos el oxígeno, por qué podemos transfundir, por qué expandimos, y así en cada tipo de shock, siempre verlo desde la fisiopatología me parece como que es la manera de ir entendiéndolo. Hay que pensarlo en cada paciente al pie de la cama y pensando qué es lo que le está pasando al paciente, digamos, no hay que ir, bueno, shock y líquido, líquido, líquido. Lo importante es pensar qué, porque hay algunos que no van a responder, otros que sí, otros que solo necesitan eso, y creo que eso es lo que tenemos que ir incorporando. Pensar a los pacientes y revisarlos. Es clínico esto, no necesitamos grandes cosas, eso es lo importante que tenemos que tener presente, que es revisar un paciente y estar al lado de la cama del paciente. Tal cual. Bueno, ¿Alguien creo que no hay tiene mucho más. preguntas? Se aburrieron, entonces se durmieron. Bueno, de todas formas, si después surgen dudas o preguntas, porque ahí están preguntando, aparte de los cardiópatas, ¿las expansiones se hacen a 5 o 10 por kilo? ¿En desnutridos y oncológicos también puede ser? No, cuando el paciente está en shock, no, digamos, el aporte y realimentación de los desnutridos es otra cosa, pero si el paciente está en shock hay que expandirlo. Si el miocardio es sano, lo expando. El oncológico, si tiene fallo miocárdico por tóxicos o por lo que fuera,
ahí tengo que expandir con cuidado, pero si no, la expansión es a 20 por kilo en todos, ¿sí? Y en el cardiópata también, si no tiene disfunción miocárdica, hay pacientes que son cardiópatas operados, que su disfunción miocárdica está normal, y el shock es por otra cosa, es hipovolémico, hay que expandirlo igual. Tal vez frente al oncológico, que es un paciente que estamos muy, muy acostumbrados, los neutropénicos febriles, por ahí shock, que responden a volumen, etc. Generalmente siempre miran en la carpeta que suelen tener una evaluación cardiológica cercana, pero también muchas de las medicaciones que utilizan pueden generar daño cardiovascular, entonces siempre en todos los pacientes estar atento a los signos de sobrecarga, pero en estos pacientes más, pensar que aparte del shock que estén presentando, muchas veces séptico, puede sumarse el cardiogénico y, bueno, Son actuar en pacientes que consecuencia. están muy controlados por cardio, esos pacientes, porque se busca justamente el fallo miocárdico, así que en general lo sabemos si lo tiene, y ahí sí, obviamente, ¿no? Respecto, Adri, al tratamiento del shock neurogénico, Sí. que dijiste inotrópicos, no sé si se pasó rápido, no lo escuché. ¿Qué inotrópico sería el La de elección? noradrenalina, dijo, ¿no? La nora, dijiste. Noradrenalina de elección, porque es vasoconstrictora y tenés vasodilatación. Entonces, de elección nora, se puede sumar adena o vasopresina si no responde. Pero es un Bien. paciente que al líquido tampoco va a responder momentáneamente, o sea, necesita un vasopresor y de elección nora. Y a la nora va a responder transitoriamente también, ¿no? Hasta que no recupere el tono simpático, digamos, es variable dependiendo cómo recupera el paciente el tono simpático. Entonces, lo voy a tener que tener con nora, e incluso llegan a dosis de 3 gamas kilo minuto, que es una dosis altísima, casi nunca superamos los 0,6, o sea, o usan sea que dosis altísimas. suelen estar un buen tiempo con el goteo de nora ahí en la terapia. Son pacientes, la verdad es que casi no tenemos, hay que pensarlo Claro, por mucho. eso es Lo que raro. más me llamó la atención de la actualización que ha hecho hace poco de eso es que puede presentarse tiempo después de la lesión, y eso para mí era como que, bueno, sucedía y se presentaba, no. Entonces hay que estar atento a que por ahí pasa tiempo y aparece la lesión después, entonces hay que estar atento en esos pacientes con trauma medular. Bueno, bien. Cualquier otra duda que tengan nos la pueden consultar y se la pasamos a Adri o la Sí, sí. consultan directamente a ella. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adri. Gracias Gracias. a todos. Chau, Hasta chau. luego. Detené la grabación, Luz.